Bueno, vamos ahí entonces, como dirían los youtubers. Estuve investigando, hay un caso que me llamó mucho la atención sobre la esclavitud, ¿sí? Bueno, para los que no saben, la esclavitud dejó de ser legal hace muchos años. Y hay un caso en tierras brasileñas, qué baile que se comieron el otro día, bueno, no importa, que me llamó mucho la atención y habla sobre esto, sobre la esclavitud. Saben que hace muchos años existía un abogado que fue esclavo en su momento. Justo ahí, en esos momentos donde la esclavitud estaba dejando de ser legal, este esclavo que fue libre empezó a estudiar Derecho y se dedicó toda su vida a defender a esclavos. Como buenísimo, vamos a defender a esta gente, porque la gente cuando era esclava era considerada como cosa. De hecho, había cosas que tenían más valor que un ser humano en esa época. Y este abogado, Luis Gama, se cruzó con un caso muy particular. Resulta que había un tal señor Neto, que era un terrateniente muy grande de Brasil, y tenía muchos esclavos. Y este muchacho, cuando fue a hacer su testamento, él declaró ahí que una vez que él muera, todos sus esclavos automáticamente pasaban a ser personas libres. ¡Wow! Tremendo corazón. Dijo, los exprimo a 1000 y cuando me muero, bueno, ya hagan lo que quieran. Pero resulta que este testamento quedó por ahí archivado y demás, y cuando los hijos reclaman la herencia, agarraron a todos los esclavos y los siguieron esclavizando durante mucho tiempo. Cuestión que, claro, nuestro héroe de esta mañana, Luis Gama, los empieza a representar como diciendo, che, esto ya no es legal, no está permitido. Entonces, ¿qué pasó? Este abogado los empezó a representar hasta que apareció el testamento. Y les dijeron a los hijos, ustedes están teniendo ilegalmente a muchas personas como de su propiedad, pero ya hace años que son personas libres. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? ¿Se imaginan? Siendo persona libre, seguís actuando como un esclavo. Tremendo y horrible. Y lo peor de todo, no te enteraste que sos una persona libre. Y esto me hacía pensar en lo siguiente. Muchas veces, cuando llegamos al camino del Señor y somos renovados, sin darnos cuenta, hay muchos hábitos y muchas costumbres de nuestra vida que nos llevan a ese capítulo de nosotros cuando éramos esclavos de este mundo, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo bajo patrones viejos que ya no tendrían que esclavizarnos, porque ya somos libres. Todos los que son llamados hijos de Dios son personas libres. Y esta problemática se toca en el libro de Gálatas. Nuestro gran amigo Pablo, para los que no saben, los que están en un grupo de crecimiento y demás, en marzo hablamos mucho sobre Gálatas, ¿sí? Hablamos sobre Gálatas, ahora vamos a leer un pasaje, pero hay una historia que narra Pablo acá, hay un problema, una problemática que él intenta abordar sobre un grupo de personas que estaban en esas iglesias. Así que vamos a leer en Gálatas 4, versículo 8. Así que lo pueden ir buscando ahí en su celular, lo pueden buscar en la Biblia. Todavía no tenemos el proyecto, ya, si Dios quiere, para la semana que viene ya vamos a contar con él. Y dice lo siguiente, cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. ¿Qué les parece? Amén. Somos unos pares, pero bueno, bien. Vamos. Gálatas 4, versículo 8. Y dice así. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Arrancaba tranqui Pablo siempre hablando. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas,
pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Y acá hay que explicar un poco el contexto. Resulta que la carta a las iglesias de Galacia, eran un grupo de iglesias, Pablo cuando las plantó, resulta que ellos eran gentiles, no eran judíos en su mayoría. Posiblemente había judíos entre sus fieles, pero la gran mayoría era gente pagana, que adoraba dioses paganos, dioses que no existen, o sea, tenían muchas figuras, muchos rituales, mucha cosa que cumplir. Y resulta que, claro, cuando Pablo cae ahí en Galacia y empieza a predicar, les trae una novedad. Che, no tenés que hacer nada para agradar a Dios, simplemente creer en Él y Él va a justificarte delante de Dios. Tenés que creer en la obra de Cristo que murió por vos, por tus pecados, te hizo una persona nueva y cuando vos creas en esta persona de Jesucristo, que es Dios mismo caminando en esta tierra, vas a ser justificado. Entonces todos dijeron, wow, no tengo que cumplir con un montón de ritos y todo eso que los otros dioses me exigían. Pablo le decía, no, hay algo hermoso de parte de nuestro Dios que se llama gracia inmerecida, es gracia. Somos salvos por gracia, no tenés que hacer nada, tenés que creer en Él. Alguien que hizo la obra por vos. Y claro, esto le voló la cabeza a estos muchachos. Algunos dicen que eran descendientes de los vikingos, eran medios toscos así, pero era gente que quería siempre innovar. Siempre buscaban la innovación, ¿no? El discurso nuevo. Querían siempre algo nuevo y nunca estaban satisfechos y nunca llegaban a plantar bien sus cimientos, ¿no? Porque siempre querían algo nuevo y algo nuevo. Venía otro, mirá qué lindo lo que dice este. Entonces resulta que en estas iglesias se había levantado un grupo de hermanos que eran judaizantes. ¿Qué quiere decir esto? Querían que estos hermanos recién convertidos, para que ellos digan ser cristianos, tenían que cumplir con todos los rituales que cumplían los judíos. O sea, tenían que circuncidarse, cumplir con el día de descanso, tenían que cumplir con todas sus fechas y todos esos rituales que ellos tenían antes de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo les estaba advirtiendo es, che, el evangelio de Cristo que yo les prediqué está completo. Y ese es el primer principio que hoy quiero tocar. El evangelio que nosotros creemos está completo. Está completo, no hay que agregarle nada. Cualquier condimento que nosotros le querramos agregar, que no está en la palabra de Dios, automáticamente lo que le estamos haciendo es quitarle valor. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo ya está completa. Ya está completa. Hay una frase para los que estudian programación, dice, código que funciona, código que no se toca, dice. Porque si vos lo tocás, se macana, ¿no? Entonces a veces nosotros queremos agregarle cosas, agregarle cositas al evangelio, ¿no? Y le empezamos a agregar reglas que nos parecen cómodas a nosotros, ¿no? Y fíjense cómo arranca lo que leímos. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. A ver, hermanos, no es fácil pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo. Y más cuando hay alguien muy, muy dispuesto a querer hacerte retroceder y que vos te sientas como un esclavo. Estas personas que querían hacer retroceder al pueblo, retroceder a estas iglesias, eran personas totalmente utilizadas por el diablo para retroceder lo que Dios estaba haciendo en esas iglesias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en agregar cosas que no pertenecen al evangelio, sino que son más de nuestra propia cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas. Porque ¿saben qué? Y esto me llamaba la atención. Claro, los hermanos de las iglesias de Galacia eran totalmente paganos antes de conocer al Señor. Estaban acostumbrados ¿a qué? A tener ritos, a tener rituales, a tener que agradar a sus dioses para que Él haga algo por ellos, ganarse su favor de esa manera. Y claro, cuando vinieron estos hermanos y le dijeron, mirá, vos para ser cristiano tenés que circuncidarse, se tienen que circuncidar. Claro, a los hermanos les pareció muy familiar, como, entonces, bueno, también hay que cumplir cosas. Empezaron a confundirse, generó una confusión general.
Y Pablo, totalmente preocupado, les decía, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás, el evangelio que yo les prediqué es completo. Hoy el Señor nos está diciendo, hermanos, que lo que Él nos dice en su palabra está completo. Estamos bajo la época de la gracia, estamos bajo su gracia. No tenés que hacer nada para ganar su salvación, porque Él te la regala y se la da a todo aquel que crea en Él, en su obra. Estos hermanos habían sido liberados, pero todavía querían vivir como esclavos. No tenemos que agregarle nada al evangelio, hermanos. Está todo en su palabra. No hay nada que agregarle. Y cualquier cosa que nosotros querramos agregar, simplemente le estamos quitando valor. Lo estamos desvalorizando. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. La cruz fue suficiente. Él cargó todos tus pecados y los míos ahí. Su obra fue consumada. ¿Y saben qué? Ese Dios que murió y resucitó va a volver por su iglesia. Va a volver por su iglesia. Imagínense, nos dio una tarea para hacer. Imagínense que Él vuelva y nos encuentre tratando de salvarnos por nosotros mismos. Estamos desperdiciando nuestro tiempo, hermanos. Sería una pérdida de tiempo porque ya somos salvos. Así como le pasó a estos esclavos. Ya eran libres. Solamente que no se habían enterado. Tenían que saberlo nomás. Tenemos que ser conscientes de que somos libres, hermanos. No vuelvas atrás. No vuelvas a ese yugo de esclavitud que te tenía sumergido y que no podías salir. No volvamos, no retrocedamos, hermanos. Porque el diablo está pendiente. Él quiere que vos sigas sintiéndote esclavo. Él quiere que retrocedas. Y déjame decirte algo que escuché de un pastor que se llama Mariano Senewald. Cuando el diablo está tan empecinado en que mires para atrás, es porque hay algo en el futuro muy grande que él no quiere que veas. Entonces, estemos atentos. No nos volvamos esclavos de lo que Jesús ya nos liberó. Y no le agreguemos nada al evangelio. Leamos la palabra, estudiemos, seamos temerosos de Dios. Porque nosotros no lo podemos ayudar a Él. Él ya hizo todo. Lo que sí podemos hacer es creer en su palabra. ¿Sí? ¿Amén? Sigamos leyendo. Dice así en la segunda parte del versículo 12. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes me tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado sus propios ojos, bastante literal, ¿no?, para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Estos falsos maestros están ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo hagan en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si tuviera que sufrir dolores de parto por ustedes. No será mucho, Pablo, pero bueno. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y esta es la parte más complicada que creo que quiero hablar hoy con ustedes. Porque lo que le pasó a Pablo muchas veces sigue pasando hoy en la iglesia. ¿Acaso ahora soy su enemigo porque les digo la verdad? Pablo estaba completamente convencido que tenía que decir la verdad, aunque ésta sea dolorosa, hermano. Pero ¿saben qué pasa? Pablo estaba tan seguro de lo que decía que su seguridad venía de ese amor, del amor de Cristo. Entonces tenemos que estar dispuestos, hermanos, a escuchar las verdades de Cristo desde el amor. Porque muchas veces los tomamos personal, ¿no?
Lo tomamos como, lo está diciendo porque, claro, se habrá enterado lo que están diciendo por ahí, ¿no? Y claro, y lo tomo de mala gana, ¿no? Seguro, porque el chusmerío, porque... Y siempre hay una excusa para no escuchar la verdad, ¿no? Siempre estamos ahí como con la excusa perfecta. Y hay algo que me encanta que sigue pasando, no me encanta, es una situación de porquería, pero me encanta que sigue pasando y está en la Biblia, eso es re loquísimo. Muchas veces pasa que viene gente, ¿no? Y te dice, es re fuerte decir esto, pero bueno, te dice, pastor, quiero estudiar en el seminario, ¿no? Entonces vos decís, buenísimo, dale, ¿dónde firmo? Andá a estudiar. Buenísimo, ¿no? Y vos le firmás todo, va. Quiero capacitarme en idiomas porque siento un llamado misionero y tengo que capacitarme y estoy buscando, averiguando. Sí, buenísimo, dale para adelante y vas todo tu apoyo y contá conmigo, ¿no? Pastor, quiero ayudar a los que menos tienen. Entonces, tengo un proyecto de juntar mantas para ahora que viene el invierno. Estamos juntando mantas y vamos a hacer mate cocido y vamos a salir a repartir a la calle en invierno y vamos a ayudar a los necesitados. Buenísimo, contá conmigo, contá con la iglesia, vamos a apoyarte, sí, dale para adelante. Y claro, de esas charlas la gente se va, ¿no? Qué bien el pastor, qué bien la iglesia, cómo ayuda, la verdad, increíble, buenísimo pertenecer a esta iglesia y demás. Ahora, vienen personas, ¿no? Que te dicen, yo quiero servir. Entonces vos le explicás, mirá, ¿sabés qué necesitamos? Necesitamos gente que cuando terminen las actividades se quede a levantar las sillas y a limpiar. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, los sábados, están los líderes totalmente desbordados, tienen que hablar con los chicos y demás. Entonces, a veces la limpieza es un poco complicado porque los tiempos son acotados y demás. Entonces, necesitamos a alguien que venga a colaborar con la limpieza. No, yo tengo el llamado para estar en la alabanza, ¿no? Para cantar, para tocar el teclado. Sí, yo toco la guitarra y tengo un talento que me dio el Señor. ¿No sabes? ¿Querés que te cante algo? Como, pará. ¿No? No, yo tengo el llamado a predicar. Yo tengo que dar la palabra porque a mí el Señor me dijo que yo tengo que predicar y demás. Y vos te quedás mirando como, mirá, no hay mejor prédica que venir, barrer, listo. Es un mensaje tremendo ese. Pero claro, no. Tienen las cosas invertidas, ¿no? Como que no entendieron algo, los principios. Los principios son necesarios y hay que tenerlos. Y cuando vos se los marcás y le decís, no, mirá mi hermano, creo que el corazón correcto, está muy bien que vos tengas un llamado, que vos tengas una intención, pero creo que el corazón correcto hoy es ayudar en donde hay necesidad y después el Señor va a ir acomodando todo y seguramente va a cumplir eso que te prometió. Pero el corazón es distinto, tiene que ser distinto. No es yo pongo las condiciones, ¿no? Entro de nada y claro, yo quiero estar ahí como Jan, ¿no? Tocando el teclado así. Ay, qué bien que toco, cómo la gente llora cuando toco. No es por vos, amigo, no, nada que ver. Pero claro, los valores están invertidos o ni siquiera existen, hermanos. Entonces, claro, cuando vos te sentás y explicás, mirá, lo mejor que podés hacer en este momento es orar, buscar del Señor, capacitarte y a su debido tiempo el Señor te va a ir llevando a ese lugar. Claro, no, salen de ahí como, no, el pastor un desastre, la verdad que no quiere que nadie crezca porque tiene miedo que lo sobrepasen, tiene miedo, ay, el pastor no sabés qué mal, esa iglesia, no crece nadie en esa iglesia. Esto mismo le estaba pasando a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo cuando fue con la verdad de la gracia, todos la abrazaron, todos dijeron, wow, buenísimo. Pero ahora, cuando los retó y les advirtió que lo que estaban haciendo estaba errado porque estaban siguiendo a personas que solo querían perjudicarlos y ganar su favor, Pablo pasó a ser lo peor de todo. Dice que Pablo la primera vez que llegó a las iglesias de ahí, él tenía un problema en los ojos. Se calcula que el problema que tenía era en los ojos. Y era una conjuntivitis. Estuve leyendo por ahí. Y claro, le salía pus de los ojos. Era bastante desagradable. Imagínense a alguien que dice que te viene a traer la noticia que te va a salvar y está todo ahí lleno de pus, todo como feo. Pero dice que, claro, fueron muy hospitalarios, que se querían sacar los ojos para ponérselo a él, como medio extremo, pero como que estaban dispuestos, ¿no? Y tenían ese fuego que a veces no nos caracteriza, salimos acá, estamos con todo el fuego, hermano, siempre lo digo, estamos
tráeme uno en camilla que lo levanto así, ¿no? Y claro, y después con las problemáticas de la semana, de los días, todo, nos olvidamos de todo eso que vivimos el fin de semana y quedó en la nada, ¿no? Y Pablo estaba atentando contra esto, hermanos. Tenemos que aprender a recibir las verdades y entender que cuando alguien me está amando, me está diciendo la verdad, aunque ésta sea dolorosa. Porque Pablo les estaba diciendo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Se acuerdan la prédica? El tiempo bien invertido. Pablo acá le estaba diciendo, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida, porque estás haciendo algo que no es necesario. Y esto es necesario, hermanos, entender, porque muchas de las cosas que vas a escuchar en la iglesia no se van a amoldar a tus estándares, a lo que vos estás acostumbrado a escuchar. Muchas de las cosas te van a incomodar. Muchas de las cosas que vas a escuchar te van a llevar a tener acciones contrarias a las que venís haciendo. Muchas de las cosas nos va a llevar a cambiar, hermanos. Pero es necesario escuchar la verdad. Y ojo, con siempre escuchar la campana que a vos te conviene. Es necesario siempre escuchar algo que me incomode. Porque donde está la incomodidad está el crecimiento, hermanos. Para cambiar algo hay que incomodarse. Y es necesario, hermanos. Los Gálatas querían volver para atrás, querían volver a los rituales, a lo que ellos estaban acostumbrados. Y Dios le dijo, no, ya son libres. Ya son libres. Un verdadero discípulo de Jesús acepta la verdad, aunque ésta duele, hermanos. A veces tiene que doler. Sigamos la verdad, no nos alejemos de ese Dios, de ese Jesucristo, que nos dio todo, hermanos. En esa cruz Él lo dio todo. En su resurrección, Él lo dio todo. Si seguimos leyendo el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, vemos que palo y justificación y palo, hasta que llegamos al último versículo, al último capítulo, Gálatas 6, versículo 15, dice lo siguiente: no importa si fuimos circuncidados o no, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación, en una creación nueva. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces pasamos la puerta de la iglesia para acá y hay un montón de cosas externas que cambian, ¿no? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Ya no decimos malas palabras como antes, o creo que así pasa, ¿no? Porque claro, empezamos a cambiar, el Señor nos empieza a cambiar. Pero ¿saben qué? Hay un peligro con eso, un peligro enorme, que muchas veces los cambios solo son externos. Entonces nos creamos un personaje que en el interior no está bien establecido. Y acá Pablo quería dejar algo en claro. No importa lo que hagas, lo que importa es que hayas sido transformado. O sea, buenísimo que des, pero espero que si estás dando es porque el Espíritu Santo dentro tuyo te está inquietando para que des. Buenísimo si dejaste de decir malas palabras, un ejemplo claro, ¿no? Pero lo más importante es que entiendas por qué ya no las estás diciendo. Buenísimo si cortaste esa relación tóxica que te está haciendo pelota. Pero lo importante es que entiendas que el Señor te quería sacar de ahí por algo mayor. No simplemente porque me dijeron que me está yendo mal, me voy. No. Los cambios siempre vienen de adentro hacia afuera, hermanos. El Espíritu Santo siempre actúa desde el interior hacia el exterior. Cualquier cosa que nosotros querramos hacer al revés, va a ser en vano. Va a ser en vano y tiene los días contados. Los días contados, hermano. Porque es imposible sostener algo que no sos en tu interior. Es imposible. Entonces tenemos que dejar que ese Espíritu entre en nosotros, que el Espíritu Santo entre en nosotros y provoque cada uno de esos cambios que vemos en el exterior. Y no al revés. Tampoco importa qué tanto creciste en la iglesia, qué tantos
¿Qué tanta posición tenés? Si sos pastor, si sos líder de célula, si estás con los adolescentes, los los jóvenes. No importa la posición que estés ocupando, lo importante es que Cristo sea formado en vos. ¿Saben qué pasa, hermanos? Muchas veces entramos a la iglesia y queremos hacer las cosas al revés. Y queremos ver resultados. Y entonces, claro, nos empezamos a esforzar, que no está mal esforzarse. Pero los cambios tienen que ser de otra manera. Los verdaderos cambios suceden de otra forma. Los verdaderos cambios vienen del interior. ¿Y saben cuándo viene? Cuando el Espíritu Santo viene y te desborda y te cambia. Y entonces, claro, vos cuando tenés que dar, das con alegría. Y cuando tenés que venir a la iglesia temprano, venís con alegría. Y cuando tenés que servir a tu hermano, lo haces con alegría. Porque adentro tuyo se produjo ese verdadero cambio. Ahora, ¿saben qué pasa muchas veces? Claro, empezamos a servir con todo el fuego, ¿sí? Todo, vamos sirviendo y nos empezamos a cansar, ¿no? Entonces ya no es tan simpático que me tenga que levantar tan temprano para venir acá el domingo, ¿no? Y no es tan simpático que tenga que ir con los adolescentes, me van a matar los de acá, con los adolescentes que me corten el rostro, me claven el visto, sacaba sacaba todo, ¿no? Claro, y ya no es tan simpático. Y claro, empezamos a cansar, ¿por qué? Porque estamos intentando cambiar con cuestiones externas, hermano. Y eso es peligrosísimo. Es como que yo tenga una enfermedad terminal y lo único que haga para combatirla es maquillarme. Sería raro igual. Pero bueno, es peligroso, hermanos. Los verdaderos cambios vienen del interior. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que nos cambie. Y Pablo lo estaba dejando en claro. La verdadera transformación es aceptar a nuestro Jesús. Aceptar que Él invada todo, cada área, cada parte. Y no solo fracciones, no solo pedacitos, ¿no? Que Él consuma todo. ¿Estás buscando aparentar o realmente estás siendo transformado por Cristo? Es una buena pregunta que nos tengamos que hacer. Porque muchas veces no es voluntario, hermano. Es algo que comenzamos a hacer en algún momento. Y no hay nada peor que querer aparentar algo. Jesús te acepta así como estás. Él te va a transformar. No exige perfección para que te acerques a Él, pero Él te va perfeccionando. Y es hermoso tener esto en claro, hermanos, porque nos libera de esa mochila. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, hermanos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Mi identidad no está en que hoy en día soy pastor de la iglesia. Mi identidad no está hoy en día que soy el líder de tal o cual departamento, o porque tengo gente a cargo. Mi identidad está puesta y plantada y bien cimentada en lo que Cristo hizo por mí. Si yo el día de mañana, el Señor viene y me dice, Lucas, buenísimo tu trabajo, hasta acá llegamos, es momento que dejes esta etapa, buenísimo, yo sigo siendo hijo de Dios. ¿Qué pasa muchas veces? Hay gente sirviendo, y cuando lo sacás de ese lugar o cuando se tiene que ir por algún motivo, no se encuentra. Porque su identidad estaba puesta en un lugar equivocado, en algo temporal, en una función que estaba cumpliendo. Y eso muchas veces es un error, hermanos. Porque es algo que se arraiga en nosotros y claro, no, si me sacan esto no soy nada. No, hermanos, cuando estamos en el reino de Dios, cumplimos funciones, pero nuestra identidad está en Él. Está en Él. Y Él tiene que ser hallado en nosotros. Pregunta, ¿estás descansando en la suficiencia del Evangelio? ¿Estás dispuesto a escuchar la verdad aunque te duela y obedecer? ¿Estoy viviendo como una nueva creación o solamente estoy aparentando? Son buenas preguntas que hoy quiero que nos llevemos a nuestra mente y a nuestra casa y a nuestra semana. Y que el Señor nos ayude a seguir viviendo libres y no volvamos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Sí?